Hola, saludos para todos, bendiciones. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y de antemano muchas gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Mateo 24. Mateo 24, el tiempo del fin, las señales, todo lo que tiene que ver con la parte final de la historia. Mateo 24 en dos fases: la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Pero yo quiero que reaccionemos aquí ahora a lo que se dice de Mateo 24. Ustedes saben, mis hermanos, que hay una corriente muy fuerte que asegura e enseña que Mateo 24 se va a cumplir solo para los judíos. Se cumplió con parte de los judíos en la destrucción de Jerusalén y se va a cumplir para los judíos en la parte final. Esto para los futuristas que defienden la idea del rapto secreto. Dicen ellos, después del rapto, entonces comienza a cumplirse Mateo 24 y el Apocalipsis en los judíos y ya en la parte final, pero sin la iglesia, porque según esa idea, la iglesia va a ser raptada y entonces ahí comienza a cumplirse Mateo 24. ¿Qué es lo que los confunde? Bueno, hay varios puntos que los confunden en Mateo 24 y podemos hablar de dos básicamente. Lo que dice el versículo 29 de la tribulación, después de la tribulación de aquellos días, y como ellos suponen que no van a pasar por tribulación, entonces no pueden aplicar el verso 29 a algo que suceda en la segunda venida. Lo aplican para lo que llaman ellos la tercera venida, o más bien la segunda venida, porque el rapto lo tienen como algo intermedio y no le ponen un nombre como venida, sino solamente rapto. Es esto bien complicado poderlo sostener, mis hermanos, porque al leer usted detenidamente Mateo 24 encuentra una cantidad de cosas que tienen que ver con el tiempo que estamos viviendo. Ejemplo, hay un grupo que le aplica Mateo 24 al pasado. Ese grupo lo conocemos como preterista y entre ellos contamos a los universalistas. ¿Por qué los universalistas le aplican Mateo 24 a algo ya cumplido? Porque, por supuesto, en su idea de que Dios va a salvar a todos, que hasta el diablo se va a salvar, con esa idea no pueden aplicar Mateo 24 para el futuro, porque Mateo 24 habla de destrucción del impío, habla de los asuntos finales como una catástrofe que vendrá sobre el mundo. Y aquí de paso yo recomiendo mucho que usted lea o estudie Mateo 24 en paralelo con Isaías 24. Me gusta estudiar estos dos capítulos porque tienen que ver con el mismo evento. Aquí tenemos entonces que analizar varias cosas. Nosotros, por supuesto, no vemos en ninguna parte un rapto pretribulación. Eso es un engaño. Y aquí vale la pena que también entendamos, mis hermanos, que este es un plan satánico, es un plan del diablo. Miren, al diablo no le importa que haya muchas iglesias, que usted estudie la Biblia, que se congregue, que vaya a una iglesia, que pertenezca a cualquier grupo de raíces hebreas, pentecostal, mormón, testigo y quizás hasta adventista. No le importa que usted lea la Biblia. Lo que él se preocupa es cuando usted la interpreta como está la palabra, como Dios desea que usted lo interprete. Porque hay adventistas que interpretan la Biblia también a su manera. Entonces, a él no le importa eso. Es más, ese es su plan de confusión. Que hayan grupos, que surjan grupos. Miren, vivo en un lugar, un pueblo, una ciudad, y cuando yo vine a esta ciudad, mis hermanos, había más o menos unos 14 grupos o iglesias. Ahora tenemos un dato de unas 42. Y están surgiendo constantemente. Esto no le preocupa al diablo, es más, es su plan.
confundir, traer toda clase de ideologías, que este diga una cosa, este diga otra, confundir. Confunde y vas a reinar. Confusión, y el diablo reina en medio de toda esta confusión. Porque una cosa es clara, Satanás tiene iglesia, Jesús tiene una iglesia, su iglesia, pero Satanás tiene su iglesia. En el Apocalipsis 2 y 3 se conoce como la sinagoga de Satanás. Así que la Biblia lo dice, no lo digo yo. Ustedes los universalistas, pero viene aquí otro problema, mis hermanos. Hay un texto aquí que algunos de los que rechazan el sábado y la ley de Dios les confunde. Y claro, como ellos no creen que la ley de Dios está vigente y que el día de reposo está vigente y que debemos observarlo, entonces tienen que buscar cómo aplican esto. ¿Cuál es el texto? 24:20, ¿qué dice? Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ustedes dicen, vea, ¿sí ve? Eso es para los judíos. Eso ocurrió en la destrucción de Jerusalén. Y algunos dicen, y eso va a ocurrir en el final, cuando los judíos, el Señor venga a lidiar con los judíos, a tratar con ellos. Un asunto totalmente antibíblico. En la Biblia, después del rechazo de los judíos al Señor Jesús, y después de haberse cumplido la semana 70, no aparecen judíos y iglesia o gentiles aparte. Pablo dice claramente que solos hay un grupo. Esos dos, judíos y gentiles, forman un grupo, forman la iglesia. Por supuesto, judíos en una minoría, porque los judíos que aceptan al Señor Jesucristo como Salvador son una minoría, pero están llamados a aceptar el plan de salvación. Y de hecho usted lee las cartas de Pablo, que una de las preocupaciones de Pablo era predicarle a los judíos. Entonces, si los judíos tenían ya una salvación asegurada, Pablo, ¿por qué estaba tan preocupado por predicarles? Y Pablo, ¿por qué arriesgó su vida yendo a Jerusalén a sabiendas, advertido de que sus compatriotas lo iban a perseguir y querían matarlo? Porque él sabía que la puerta también estaba abierta para ellos, como está abierta hoy. Ese es el punto, mis hermanos. Ahí los confunden Mateo 24:20. Rechazan la ley, rechazan el sábado, y Mateo 24:20 no les cuadra en un asunto en el futuro. Porque ahí se pregunta usted, ¿pero por qué el Señor dijo que oráramos para que nuestra huida no fuera ni en invierno ni en sábado? Por una razón muy sencilla. En la huida habría mucho trastorno, porque muchos huirían como familias, tendrían niños, sería algo de mucho trauma. Y el sábado, por causa de la adoración en ese día, que es tan importante para el Hijo de Dios, que acepta que la ley de Dios está vigente. Entonces, esto está en el futuro, que nos prueba que el sábado en la mente del Señor Jesús nunca iba a ser quitado. Al contrario, como dice Isaías, Él vino a magnificar la ley. Así que, mis hermanos, esa es la primera parte. Y lo otro que los confunde es lo que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Dice Mateo 24:1-3, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y hay aquí un subtítulo que dice señales del fin. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, dice la Reina Valera, y el fin del mundo está en otras versiones. Aquí, mis hermanos, hay dos cosas bien importantes. La destrucción de Jerusalén
que es algo que lo motiva también en los discípulos cuando le muestran todos los edificios del templo, su magnificencia, el orgullo judío, y el Señor les dice, aquí no va a quedar absolutamente nada. Profecía que se cumplió exactamente en el año 70, una destrucción total de Jerusalén. Quedaron restos, Jerusalén comenzó a levantarse sobre ruinas, hoy Jerusalén es una ciudad, pero lo que es la parte aquella de la Jerusalén vieja está prácticamente alguna parte en ruinas donde los judíos pueden entrar, y un lugar donde estaba el primero y segundo templo que fue modificado por algunas invasiones, y se construyó allí, por allá a mitad del milenio, el primer milenio, una mezquita, una especie de santuario conocido como el Domo de la Roca. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos que el Señor aquí les está hablando de lo que pasaría en el fin del mundo. Renglón seguido, usted leerá del versículo 4 en adelante las señales, los engaños, los falsos cristos, los falsos profetas, como estos que están diciendo que Mateo 24 ya se cumplió o que se va a cumplir exclusivamente con los judíos. Aquí yo debo de decirles dos cosas. Primero, la destrucción de Jerusalén es una pequeña muestra, y creo que me entiendan esto, mis hermanos. Es un pálido reflejo de lo que va a pasar al fin, en el fin del mundo. ¿Por qué es un pálido reflejo? Porque es una pequeña muestra, porque fue muy duro. No tenemos un registro exacto de cuántos murieron en esa destrucción de Jerusalén, cuántos judíos murieron allí. Pero la sangre corrió por Jerusalén. Fue algo terrible. Pasaron muchas cosas como consecuencia de ese abandono que el Señor hizo con ellos, que los dejó a merced de sus enemigos por su rebeldía, porque ellos fueron rebeldes. Entonces, eso, mis hermanos, fue una muestra pequeña de lo que va a pasar. ¿Por qué les digo que es una muestra pequeña? Porque lo que va a pasar ya no va a ser local. No va a ser allí que una ciudad que se va a destruir o que la va a destruir un ejército enemigo. No va a ser que Rusia va a destruir Ucrania. No. Es un asunto mundial. Mundial. Ciudades populosas de hoy. Ciudades con más de 40 millones de habitantes. Ciudades por todo este globo terráqueo van a sufrir destrucción. Destrucción. No hay ni punto de comparación lo que pasó con Jerusalén a lo que va a pasar en el tiempo final. Y aquí es donde yo repito que los universalistas pues no cabe eso en su mente salva todo, donde van a salvar a todo mundo, no cabe eso porque va a haber destrucción. Y el Señor aquí nos muestra las señales. Estas señales para los preteristas son señales irrefutables de que esto sería para el fin. Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes. Esto en la magnitud que lo vivimos hoy, no se vivió en Jerusalén. No se vivió. Usted no lee en el Nuevo Testamento de cuántos terremotos hubieron antes de la destrucción de Jerusalén, cuántas guerras. Ellos mantenían en conflictos. Se rebelaron, se levantaron contra los romanos. Sí, eso eran sus escaramuzas locales. Pero aquí estamos hablando de nación contra nación, de reino contra reino. Eso no se puede aplicar solo a Jerusalén. No se puede aplicar por ningún motivo. Mis hermanos, Satanás es muy astuto. Satanás es hábil para engañar. Hábil. El Señor tiene bosquejado en su palabra cómo será el fin, su segunda venida, pero el diablo se inventó un rapto antes de la segunda venida. Esto tiene engañados a millones y millones de cristianos, hasta grupos que se conocen como
que es que de raíces hebreas, que uno diría, hombre, por lo menos que si estudian la Biblia en el idioma hebreo, si conocen griego, que uno, hombre, por lo menos ajustense a lo que dice la Biblia. Pero ese rapto es un asunto traído de los cabellos. Eso no tiene sentido. No hay en la Biblia. Fíjense que Mateo 24, 41 y 42, que habla de dos hombres que estarán en el campo o dos mujeres que estarán moliendo, y entonces dicen y que eso no tiene que ver con eso. Está hablando de preparación. Aquí está hablando de la preparación, de que habrá gente preparada, otros no. El uno será tomado, será llevado en el Señor en el arrebatamiento, en su segunda venida, y el otro se va a quedar. Así, sin vueltas. Así que, mis hermanos, no cabe aquí ni rapto, no cabe nada de eso. Y la Biblia aquí en Mateo 24, solo en Mateo 24 es muy clara cuando nos habla de una tribulación como no ha habido tribulación. Es más, que no solo lo dice el versículo 29 de Mateo 24, lo dice el versículo 21, el Señor Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Todo esto les revienta la cabeza a los futuristas y a los preteristas. ¿Por qué? Porque para poderlo hacer caber en sus ideas, una u otra, tienen que darle la vuelta a la palabra de Dios, buscar explicaciones, irse a Isaías 11, ir a Isaías 26, mostrar todo lo que el Señor prometió a los judíos cuando estaban cautivos, y entonces aplicárselo a Mateo 24. Mis hermanos, gracias por acompañarnos. Esperamos que esto nos ayude a entender que Mateo 24 tiene un cumplimiento para el tiempo del fin más claro y poderoso que lo que tuvo para la destrucción de Jerusalén. Yo le recomiendo El conflicto de los siglos, el primer capítulo de este libro, el bosquejo que hay allí sobre este evento, la destrucción de Jerusalén y la parte final de la historia de esta tierra. Que Dios te bendiga, es mi deseo.